Hola a todos, bienvenidos a mi canal. ¿Qué tal están hoy? Espero que de maravilla. Me emociona mucho tenerlos aquí y poder compartir con ustedes algo que realmente me ha mantenido pegado a la pantalla y, estoy seguro, a ustedes también. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los actores turcos, específicamente en el fenómeno que ha revolucionado el mundo de las telenovelas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y por supuesto el tema principal que desata toda esta curiosidad, la impactante declaración de Kerem Bürsin sobre los ojos de Hande Erçel, sí, ya saben, la pareja de la serie Love is in the Air y protagonistas de este cuento que nos ha tenido a todos enganchados. Así que prepárense porque les voy a contar todo, desde la declaración de Kerem, el impacto que tuvo, las reacciones de los fans, y por qué este tema, específicamente, nos tiene tan intrigados. Prometo que no se van a aburrir y prepárense para un análisis en profundidad. Y antes de que empecemos a sumergirnos en este chisme sabroso, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis. Así no se perderán ningún vídeo y podrán estar al tanto de todas las novedades sobre sus actores y series favoritas. ¿Listos? Empecemos. Bien, para ponerlos en contexto, todos recordamos Love is in the Air, ¿verdad? La química entre Kerem y Hande era palpable, la serie fue un fenómeno mundial, rompiendo récords de audiencia y conquistando corazones en múltiples países. La trama, llena de romance, comedia y drama, nos mantuvo al borde del asiento cada semana. Pero más allá de la historia en sí, hubo un elemento que cautivó al público, la conexión entre sus protagonistas. Los rumores sobre una relación en la vida real eran constantes. Las miradas cómplices, los gestos de cariño en las redes sociales y las declaraciones sutiles, todo apuntaba a que la magia de la pantalla se había trasladado a la vida real. Y sí, los rumores resultaron ser ciertos, y durante un tiempo, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja del momento, acaparando portadas y generando un fervor inigualable. El público se enamoró de ellos como pareja, y cada paso que daban era seguido de cerca. Ahora, vamos a la declaración que desató todo este revuelo. Kerem, en una entrevista específicamente hablando sobre Hande, hizo una observación que, digamos, fue muy directa y peculiar. Se centró nada más y nada menos que en los ojos de Hande. Y no fue cualquier comentario, no. Fue algo como Hande tiene unos ojos que te atrapan, que te hipnotizan. Son únicos, especiales. Es como si pudieras ver el universo entero reflejado en ellos, Imagínense. La forma en que Kerem describió los ojos de Hande fue casi poética, evocando imágenes de profundidad, misterio y belleza inigualable. Claro, podría sonar como una simple alabanza romántica, pero la forma en que lo dijo, la expresión en su rostro, la intensidad, todo eso fue lo que hizo que la declaración tomara otro nivel. No fue solo una frase, fue una declaración de admiración profunda, casi un manifiesto artístico. Se notaba el asombro y la fascinación en sus palabras, revelando una conexión que iba más allá de lo superficial. Y es que, seamos honestos, los ojos de Hande son realmente impresionantes. Son grandes, expresivos y tienen un color que varía según la luz, oscilando entre un verde esmeralda y un tono avellana. Hay algo magnético en ellos, es innegable. Su mirada tiene la capacidad de transmitir una amplia gama de emociones, alegría, tristeza, sorpresa, desafío. Es una ventana al alma, como suelen decir. Ahora, ¿por qué esto causó tanto revuelo? Primero porque Kerem es una persona que no se caracteriza por ser muy dado a las demostraciones públicas de afecto, especialmente en sus declaraciones. Es más bien reservado, y cuando habla de sus sentimientos, lo hace de forma muy meditada y cuidadosa. A menudo evita los elogios directos y prefiere ser más cauteloso con sus palabras. Por lo tanto, que hiciera este tipo de comentario tan directo y pasional, fue una sorpresa para muchos. Demostró una vulnerabilidad y una sinceridad que el público no esperaba, revelando una faceta más íntima de su personalidad. Segundo, porque la gente adora a esta pareja. El amor que se profesaban en la serie se sintió real, y aunque ahora ya no están juntos, la nostalgia y el cariño por esta relación siguen presentes. Los fans creyeron en su amor, invirtieron emocionalmente en su historia, y ver a Kerem hablar así de Hande, incluso después de su ruptura, generó una oleada de emociones encontradas. Revivió la esperanza de algunos, mientras que otros sintieron cierta melancolía. El impacto de la declaración fue inmediato. Las redes sociales explotaron.
Los fans comenzaron a analizar la entrevista fotograma por fotograma, tratando de descifrar cada gesto de Kerem, cada entonación de su voz. Se crearon memes, se compartieron fragmentos de la entrevista una y otra vez, y las reacciones fueron de todo tipo. Algunos fans se emocionaron mucho sintiendo que la declaración confirmaba la profundidad de su amor, incluso en el pasado. Otros, quizás un poco más escépticos, lo vieron como una simple estrategia publicitaria, aunque la sinceridad de Kerem parecía desmentir esa teoría. Y por supuesto, no faltaron aquellos que simplemente admiraron la belleza de las palabras de Kerem, reconociendo la capacidad de las palabras para evocar emociones y despertar la admiración. Además, la declaración abrió un debate interesante sobre la belleza, sobre la importancia de los ojos como ventanas del alma. Muchas personas comenzaron a compartir sus propias experiencias, hablando de cómo los ojos de una persona pueden transmitir tantas emociones, tantos secretos. Fue como un punto de partida para una conversación mucho más profunda. Se discutió sobre la conexión emocional, la comunicación no verbal y la capacidad de los ojos para revelar la verdadera esencia de una persona. Ahora hablemos un poco de los ojos de Ande. ¿Qué los hace tan especiales? Además de su color y tamaño, hay algo en su mirada que es cautivador. Tiene una capacidad increíble para transmitir emociones. En la serie, en sus entrevistas, en sus fotos, siempre logra conectar con el espectador a través de sus ojos. Pueden expresar alegría, tristeza, furia, amor, todo. Y creo que Kerem, con su declaración, simplemente supo apreciar y expresar esa cualidad única que tienen. Es como si Ande tuviera la habilidad de modular su mirada para reflejar el estado emocional de sus personajes. En Love is in the Air, sus ojos se convertían en espejos de la alegría, la incertidumbre y la pasión de Eda. En otras producciones, hemos visto cómo sus ojos pueden expresar la fuerza, la vulnerabilidad o la determinación. Y no solo eso, recordemos que la belleza es algo subjetivo, pero hay ciertas características que suelen ser consideradas atractivas universalmente. Y los ojos grandes, simétricos y expresivos, sin duda, entran en esa categoría. La forma en que los ojos se combinan con el resto de las facciones de Ande, la forma en que enmarcan su rostro, todo contribuye a crear esa imagen impactante y memorable. Luego debemos considerar el contexto de la declaración. Kerem estaba hablando de una persona a la que había amado, una persona con la que había compartido momentos íntimos. La declaración, entonces, adquiere un significado aún más profundo. No se trataba solo de la belleza física, sino de la conexión emocional, de la admiración que sentía por Ande como persona. Evoca recuerdos compartidos, secretos susurrados y momentos de complicidad. Es una expresión de nostalgia y cariño, incluso ante la distancia. La declaración de Kerem sobre los ojos de Ande también nos recuerda la importancia de apreciar la belleza en sus múltiples formas. A veces nos centramos tanto en los estándares de belleza impuestos por la sociedad, que nos olvidamos de admirar las particularidades, las singularidades de cada persona. Los ojos de Ande, con su brillo y su expresividad, son un claro ejemplo de cómo la belleza puede residir en los detalles, en las características únicas que nos hacen especiales. Es un llamado a la individualidad y a la apreciación de lo auténtico. Es interesante también cómo este tipo de declaraciones, aunque sean sobre algo superficial como los ojos, pueden tener un impacto tan grande. Demuestran que las palabras, la forma en que nos expresamos, pueden ser muy poderosas. Pueden generar emociones, debates, reflexiones. Pueden hacernos apreciar la belleza de una forma diferente. Es un recordatorio de la capacidad del lenguaje para conectar con las emociones más profundas y evocar imágenes vívidas en la mente. En definitiva, la declaración de Kerem sobre los ojos de Ande fue mucho más que un simple cumplido. Fue una expresión de admiración, un reconocimiento a la belleza y a la capacidad de transmitir emociones de Ande. Y por supuesto fue un recordatorio de que la belleza está en los ojos de quien la mira, y en la forma en que la apreciamos. También puso de manifiesto la importancia de la conexión humana y la capacidad de las palabras para evocar sentimientos profundos. La declaración de Kerem, con su énfasis en la mirada de Ande, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación no verbal. Los ojos son ventanas del alma, capaces de revelar emociones y secretos que las palabras a veces no pueden expresar. El lenguaje corporal, la expresión facial y la mirada son herramientas poderosas para comunicar sentimientos y conectar con los demás. La fascinación por la mirada de Ande Erçel es un reflejo de la fascinación que sentimos por la belleza en todas sus formas.
Es un recordatorio de que la belleza no se limita a los estándares impuestos por la sociedad, sino que se encuentra en la individualidad, en la autenticidad y en la capacidad de transmitir emociones. Los ojos de Ande, con su expresividad y su brillo, son un ejemplo de cómo la belleza puede residir en los detalles y en las características únicas que nos hacen especiales. Y no podemos olvidar el impacto que tuvo esta declaración en la percepción de Kerem Bürsin. Se reveló como un hombre sensible, capaz de apreciar la belleza y expresar sus sentimientos de manera poética. Esto consolidó su imagen como un hombre romántico y auténtico, que no teme mostrar sus emociones. Ganó aún más admiradores y demostró su capacidad para conectar con el público a un nivel más profundo. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un ejemplo de cómo las relaciones personales pueden trascender la pantalla y resonar en el corazón del público. Su historia de amor, llena de pasión y drama, capturó la atención de millones de personas en todo el mundo. La declaración de Kerem sobre los ojos de Hande es solo una pequeña muestra de la profunda conexión que compartieron. Ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Les sorprendió la declaración de Kerem? ¿Creen que los ojos de Hande son realmente especiales? ¿Qué es lo que más les gusta de ella? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus pensamientos, sus anécdotas, todo lo que se les ocurra. Quiero saber qué piensan. ¿Creen que hay una conexión especial entre ellos? ¿Qué otras cualidades de Hande admiran? ¿Y cómo creen que esta declaración ha afectado la percepción pública de Kerem? Como siempre, me encanta saber lo que piensan y aprender de sus perspectivas. No duden en compartir sus pensamientos. En resumen, la declaración de Kerem Bürsin sobre los ojos de Hande Erçel fue mucho más que un simple cumplido. Fue una expresión de admiración, un reconocimiento a la belleza y a la capacidad de transmitir emociones de Hande. Y por supuesto fue un recordatorio de que la belleza está en los ojos de quien la mira, y en la forma en que la apreciamos. Bueno amigos, espero que este vídeo les haya gustado. Hemos hablado sobre la declaración de Kerem, el impacto que tuvo, los ojos de Hande y todo lo que este tema implica. Hemos analizado las reacciones de los fans, la importancia de la belleza, y cómo las palabras pueden ser tan poderosas. Les agradezco mucho por ver este vídeo, por su tiempo y por su atención. Espero haberlos entretenido e informado. No olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y ahora, para terminar, un llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ningún vídeo nuevo y podrán seguir disfrutando de todo el contenido que preparamos para ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.